Ok. Partimos. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar, donde vamos a conocer antecedentes sobre el nuevo Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y ver qué tipo de alcance e implicancias tienen en la gestión de los gobiernos regionales. Nosotros vamos a poder hacer preguntas al final de la presentación, y tenemos con nosotros al subdirector de ONEMI, don Cristóbal Mena, quien nos va a poner al tanto de la nueva institucionalidad. Y para comenzar formalmente, le doy el pase a mi jefe de división, don Felipe Petit Lauren, que les va a entregar unos saludos de bienvenida. Felipe, buenos días. Buen día Antonieta, buen día a todas y todos. En nombre de nuestra subsecretaria, agradecer el interés y la participación de todos ustedes en este webinar, especialmente al subdirector nacional de ONEMI, don Cristóbal Mena, amigo, quien nos dará a conocer la nueva institucionalidad que reemplazará a la ONEMI y sus alcances. A los funcionarios de ONEMI, por supuesto, que nos acompañan, a los directivos de las distintas divisiones de los gobiernos regionales, como a los funcionarios en particular de Planificación, Infraestructura y Transporte, Fomento, Desarrollo Social y Humano, a los profesionales de, por supuesto, el Departamento de Fortalecimiento de Subdere y de las demás divisiones de Subdere que están presentes. En esta oportunidad conoceremos el funcionamiento y las nuevas competencias que tendrá la nueva institucionalidad que vendrá a reemplazar a la ONEMI, de primera fuente, ya que será el subdirector nacional, don Cristóbal Mena, quien nos ilustre, junto con adelantarnos respecto de los alcances que estos cambios pudiesen conllevar, tanto en la gestión que a los gobiernos regionales les corresponde, en cuanto a la prevención y reducción de los riesgos de desastre, como a la misma Subdere. Sin más, deseo que sea una jornada exitosa, que pueda haber mucha participación para hacer consultas y aclarar dudas, y vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento a ONEMI, el interés de los gobiernos regionales en nombre de nuestra subsecretaria. Muchas gracias y que sea una excelente jornada. Bien, para que demos comienzo ya a conocer el contenido de este webinar, les voy a presentar y dejar con ustedes al el subdirector nacional de ONEMI, don Cristóbal Mena Amigo, quien es cientista político y máster en Ciencias en Riesgo, Desastre y Resiliencia de la University College London. Tiene más de 15 años de experiencia en gestión para la reducción de riesgo de desastre, gestión de emergencia, comunicaciones de crisis, continuidad de gobierno y desarrollo internacional. Ha trabajado en organismos internacionales y en el sector privado. Además, ha sido profesor de políticas públicas para la reducción de desastres y comunicación de riesgo. Finalmente, es miembro del Climate Reality Leadership Scope y del Consejo Asesor Internacional de la Revista de Estudios Latinoamericanos sobre Reducción del Riesgo de Desastre. Dejo con ustedes entonces a Cristóbal Mena, quien nos va a presentar una ponencia que se denomina Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, implementando la nueva institucionalidad para el desarrollo resiliente y sostenible de Chile. Una vez que Cristóbal haga su presentación, vamos a entrar a una rueda de consulta y respuesta, pero en la medida que él vaya presentando, ustedes pueden ir escribiendo sus consultas en el chat. Gracias. Adelante, Cristóbal. Bien, muchas gracias en verdad por la invitación, gracias Felipe por las palabras también. Para nosotros como NEMI es muy alegría el poder empezar también a difundir esta ley que está ya a puertas de ser promulgada por el presidente y que ha sido una tramitación larga, poco tediosa también muchas veces. Entre la ida y vuelta yo he estado trabajando en este proyecto de ley casi 7 años, así que es casi un hijo o hija. Así que estamos muy contentos de que esto ya sea realidad y creemos que efectivamente un avance importante
no solo para la institucionalidad en temas de desastres, sino por sobre todo para el desarrollo sostenible del país. Un país que se desarrolla sin mirar el riesgo de frente y que le da la espalda es un país que no es sostenible. Y creemos que particularmente Chile, que con su alta exposición a amenazas, mezclado también con vulnerabilidades, particularmente en los territorios, es a donde tenemos que poner los énfasis. Así que espero que esta presentación, que por un lado les comparta un poco los grandes titulares del proyecto de ley, de la ley en el fondo ya del proyecto, y también el poder también hacer una bajada particularmente a qué tiene, cuáles son las relaciones que hay con los gobiernos regionales, con el territorio, con los gobiernos locales. Es también lo que voy a poner como con un poco más de énfasis y obviamente abierto a todas las preguntas, comentarios, observaciones también, porque todavía nos queda un proceso de implementación de la ley. Esto no termina ahora, sino que también tenemos que implementar la ley. Así que también hay espacios para ver cómo logramos que esta ley se ancle y que sea una ley que efectivamente adquiera vida y sea útil para todos y todas nosotros. Así que lo primero es quizás reflexionar respecto quiero darles como un pequeño contexto de cómo estamos hoy en día en temas de, uno diría, de desastres. Pero insisto que para mí no necesariamente un tema de desastres, sino que quizás es algo eh, mucho más profundo que solamente mirar esto como un tema de desastre, sino que, insisto, un tema de desarrollo. Si ustedes ven las noticias, si ustedes ven lo que está pasando en el mundo, tanto en Chile, estamos viendo cada vez fenómenos más extremos, fenómenos más frecuentes, particularmente en eventos que los que trabajamos en desastres los llamamos como riesgos extensivos, que son de repente eventos, por ejemplo, las lluvias, que son eventos que son de un relativo bajo impacto, pero que tienen una alta recurrencia, ocurren frecuentemente y eso en el tiempo va horadando el desarrollo de las comunidades, particularmente las más vulnerables. Seguramente dice, bueno, una tormenta de viento, no pasa mucho, se caen un par de cables, se vuelan un par de techos, pero cuando ese par de techos que se vuelan son de las comunidades más vulnerables, ese techo pasa a ser un bien esencial. Y cuando hay que decidir entre reponer el techo o comer 2, 3, 4 días o comprar los útiles escolares para los niños, se torna en un problema importante. Entonces son problemas de desarrollo. Esta vez también, por ejemplo, vivimos en Chile incendios forestales cada vez más extremos, producto de la crisis climática, y eso también nos está empujando a tener que mirar esto de una manera distinta. Y por cierto, particularmente en Chile, que estamos expuestos, digamos, a distintas amenazas geológicas por estar en lo que se llama, digamos, el anillo del fuego, en el Pacífico, donde confluye la placa de Nazca sudamericana, es que tenemos, por cierto, muchos sismos, pero también tenemos actividad volcánica y otro tipo de amenazas que también estamos viendo que son permanentes y que también van algunas veces horadando nuestro desarrollo. Así que en este contexto en el que estamos, en un contexto de crisis climática, donde los eventos se están extremando, más los que tenemos hoy en día, y eso se visualiza claramente en las tendencias globales de amenaza. Esta es una estadística de Munich Re. Munich Re es una reaseguradora de las principales del mundo, así que si uno diría, bueno, ¿a dónde busco datos de desastre? La aseguradora, su negocio es tener bien medido el riesgo, así que uno va a las aseguradoras a ver los datos y uno ve efectivamente que hay un aumento en la línea naranja, un aumento total de desastres en el fondo, pero si uno se va a las líneas azules y verdes, en el fondo uno ve efectivamente que son las asociadas a eventos climatológicos e hidrometeorológicos, uno ve que hay un aumento que se está sosteniendo en el tiempo. Y si quizá hubiera un cruce con los aumentos de temperatura, crisis climática, lo más probable es que hubiera algún grado de correlación. Así que estamos viendo efectivamente que estos eventos que antes decíamos, bueno, son lluvias, en verdad no pasa mucho, pero esta lluvia está poniendo cada vez más extrema y también están gatillando otros eventos como por ejemplo remociones en masa. Lo vimos en Santa Lucía en 2017, lo vimos en Atacama en 2015 y bueno, para qué decir este verano en San José de Maipo. O
sea, es algo que está sucediendo y que es probable que va a suceder con mayor frecuencia y que nos exige planear nuestro territorio con una mirada de riesgo, una mirada de amenaza y también una mirada de perspectiva, porque lo que está pasando hoy, lo más probable es que en los próximos 10 años sea bien distinto. Entonces también tenemos que empezar a proyectarnos también el desarrollo de cómo hacemos esto. Y eso también coincide con, hay varios estudios de riesgos globales. Uno también que es muy interesante es de Foro Económico Mundial, que hace todos los años un panorama de cuáles son los riesgos globales, con un panel de expertos de distintas áreas, de distintas industrias, etc. Y todos coincidieron el 2020 que los 4 principales riesgos, tanto por su probabilidad de impacto como también por la probabilidad de ocurrencia, eran, por un lado, fallas en adaptarnos a la crisis climática, eventos extremos, y también desastres y también la pérdida de biodiversidad. O sea, todo asociado a temas de ambiente. Entonces, ese es el ambiente que estamos nosotros desarrollándonos hoy, en el ambiente en que nuestra ley empieza a entrar, y la ley también lo que ha mirado es también este contexto, asociado también a otros instrumentos de gestión de riesgo que vamos a ver que también estamos desarrollando. Menciono al tiro uno muy importante, que es la política nacional para reducción de riesgo de desastre, que fue definido por el presidente el año pasado, y con un plan estratégico a 10 años. Tenemos un plan de 2020-2030, donde también tenemos hartas acciones que generar ahí en concreto para aportar de nuevo a reducir el riesgo de desastre en nuestras comunidades. Y esto, si le agregamos más encima la complejidad de la urbanización, se nos torna un ambiente mucho más complejo. Otra fotografía de Antofagasta, donde ven efectivamente cómo estamos viendo que la migración está generando estreses en el desarrollo urbano, particularmente en que se están generando espacios de ocupamiento del territorio que están expuestos a amenazas, y eso está generando estreses en la ciudad en general. A eso agreguémosle que muchas de las ciudades, digamos, no estaban diseñadas en su momento para aumentos de población como estamos viendo hoy en día. Pensemos que para el 2050 se espera que aproximadamente 2/3 de la población viva en ciudades y que la población urbana se duplique. Entonces, esos estreses en las ciudades es también algo que tenemos que tener a la vista cuando tomemos, por ejemplo, la ley del Sistema Nacional de Prevención de Desastres o otro tipo de decisiones en el desarrollo de los territorios. Así que ese panorama, no sé si sea muy alegre, hay varias complejidades que uno está viendo, pero también genera mucho, por lo menos a mí, una oportunidad de cómo trabajamos estos desafíos y cómo también nos dan oportunidades de pensar un desarrollo distinto, un desarrollo más sostenible para nuestras comunidades, una mejor calidad de vida de nuestro territorio, porque podemos, como digo, darle la espalda a esto o mirarlo de frente y hacernos cargo. Y yo creo que ese es un desafío muy lindo que podemos trabajar todos y todas. Así que vamos con la ley. Y esta ley, como les decía, ha tenido una tramitación bastante larga. Esto comienza en 2011, ha tenido varias vueltas. En 2015 se presenta una indicación que sustituye completamente el proyecto inicial, y ya después, en 2018, nosotros tomamos el proyecto y lo que hicimos fue la primera decisión fue: no vamos a presentar un proyecto nuevo. Vamos a solamente tomar el proyecto que ya venía, veamos qué ajuste había que hacer, había pasado harto tiempo, había que revisar algunas cosas, pero mantengamos la tramitación, respetemos, digamos, también el trámite legislativo, se ha enriquecido el proyecto de ley en ese proceso, así que hagámoslo. Yo creo que eso nos ayudó bastante a no partir de cero nuevamente, y en 2 años, 1 año y medio en el fondo, logramos finalmente tramitar el proyecto de ley completamente. En la tramitación y en la última tramitación, en el fondo, el tema quizás más común que salió de duda de parte especialmente de los senadores y senadoras, era el rol de los gobiernos regionales, mirando la pronta implementación de la ley de gobiernos regionales, de cuál iba a ser el rol de los gobernadores en este sistema. Voy a contarle un poco más adelante en qué es lo que estaba, pero era sí una preocupación. Y lo que sí
lo conversamos, es que las dudas o las expectativas que se generen respecto a la capacidad, a lo que ellos pueden efectivamente ejercer, tiene que ver más que nada con las atribuciones que tiene la ley de gobiernos regionales, más que la ley de la ONEMI, la ley del Sistema Nacional de Prevención de Respuesta a Desastres. Ahí es donde quizás hay que revisar a dónde están las mejoras, más que ir a la ley específica, hay que ir a la ley más general de gobiernos regionales, donde están las atribuciones bastante definidas de qué hace el delegado y qué hace el gobernador, y quizá ahí esperar hacer mejoras si es que se quiere efectivamente dar mayor atribuciones al gobierno regional en estas áreas. Ahora, en general, una cosa muy interesante que es el proyecto de ley es que, como les decía también en la tramitación, es que es un proyecto que en el fondo, como ya tiene tanto tiempo de tramitación, el Sistema Nacional actualmente de Protección Civil, junto con la ONEMI, avanzaron sin esperar ley, en el fondo. Acuérdense que todo esto se gatilla desde 2010 como un punto de inflexión en la política pública en Chile, y uno en el fondo empieza a ver que, bueno, habían que hacer cambios importantes y esperábamos la ley y no hacíamos nada, o empezamos a buscar mecanismos para poder ir mejorando la gestión de riesgo de desastre en Chile. Entonces, al final lo que está haciendo la ley hoy es, por sobre todo, en gran parte, reconocer lo que ya hemos desarrollado en un cuerpo legal. ¿Mm? Entonces también creo yo una tranquilidad para muchos en el fondo de que esto no es partir de cero, sino en el fondo esta ley lo que hace es muchos elementos cristalizar las mejoras que como sistema hemos desarrollado y que efectivamente han demostrado ser efectivos. El último desastre hemos visto que la gestión del riesgo de desastre es bastante distinta, es mucho mejor de lo que era el 2010 y antes. Hemos sido reconocidos en muchos espacios internacionales como un sistema, y hablo siempre de sistema, no me gusta hablar de la ONEMI en sí misma, sino que somos todos un sistema en el cual la ONEMI es un coordinador, pero como sistema hemos logrado efectivamente el poder generar instancias, no solamente la mejor respuesta, sino que también hemos ido instalando mecanismos de gobernanza de riesgo que son ejemplares en el mundo. Un ejemplo de ello es la Plataforma Nacional para Adopción de Riesgo de Desastre, que ha sido reconocida por las Naciones Unidas como una buena práctica de cómo se tiene que hacer este tipo de mecanismos de coordinación intersectorial y también transversales. Así que lo que estamos haciendo con la ley es, por sobre todo, como les digo, reconocer lo que ya hemos hecho y darle una forma legal. Por ejemplo, nosotros hace mucho tiempo que hay comunas, hay regiones que tienen planes de emergencia, que tienen planes de reducción de riesgo de desastre. Estamos partiendo con 2 comunas ahora. Eso existía antes de la ley. Ahora va a ser una ley y eso significa que ahora ya no va a haber como la voluntad de hacerlo o no hacerlo, sino que ahora la municipalidad va a tener que tener sí o sí un plan de emergencia, va a tener que tener sí o sí un plan de reducción de riesgo de desastre. Entonces nos va ayudando a cristalizar, a darle un poco más de fuerza, un poco más de músculo al sistema que ya estaba operando. Algunos elementos principales, algunos titulares que quizás uno quisiera destacar de este proyecto, en el fondo, es, primero, como les decía, se genera un sistema nacional que está integrado explícitamente por entidades públicas y privadas que tengan competencias en la gestión del riesgo de desastre. También la integración de los actores del sistema se organiza de manera desconcentrada y de manera descentralizada. Y también con una mirada de escalonamiento. En el fondo, la gestión del riesgo de desastres comienza desde lo comunal, sube a lo provincial, después a lo regional y al final a lo nacional. En el fondo, le damos una preponderancia, una importancia al territorio, a lo local, porque desde ahí están efectivamente las amenazas, las vulnerabilidades, y de ahí hay que construir una mirada nacional. Y dentro del sistema están las políticas públicas, están los planes, los procedimientos, y con un objetivo muy claro que es garantizar una adecuada gestión del riesgo de desastre en el territorio. Además también este proyecto de ley genera una serie de definiciones, pone 6 términos, un pequeño glosario en el fondo, para que todos los integrantes del sistema entendamos lo mismo con los elementos clave.
qué es lo que es una emergencia, qué es lo que es una amenaza, qué es lo que es gestión de riesgo de desastre, qué es lo que es vulnerabilidad, etc. El elemento esencial para una coordinación efectiva es que tengamos un lenguaje común. Y lo que busca esto efectivamente es que todos y todas entendamos lo mismo cuando hablamos de amenaza, cuando hablamos de emergencia, cuando hablamos de gestión de riesgo de desastres, cuando hablamos de reducción de riesgo de desastres, que todos entendamos lo mismo. Y también se definen las fases. El ciclo de riesgo de desastres se constituye en 4 grandes fases: la fase de mitigación, la fase de preparación, la fase de respuesta y la fase de recuperación. Y creo que hay una cosa muy interesante también es que el 2015 en el proyecto de ley, en la sustitutiva, se había presentado una serie de principios que orientaban el sistema. Y en algún minuto de la tramitación desaparecieron los principios, y cuando tomamos de nuevo dijimos, bueno, repongámoslo. Es muy interesante el poner algunos principios que orienten el sistema, que uno cuando hayan ciertos espacios oscuros, que me diga, bueno, quiero que está buscando, ¿cómo lo hago? Bueno, hay principios que me orientan. Y es muy interesante porque una cosa que sí hicimos, que sí incorporamos, es que la prevención la pusimos como un principio. Y eso yo creo que le da un eje gravitante a esta ley, en el fondo. Que ya no es una ley solamente para reaccionar a los desastres, sino tiene como principio prevenir. Prevenir transversalmente en todas las fases, aportando de nuevo a reducir el riesgo de desastres, no solamente a responder a desastres, no solamente a gestionar emergencias. Hay también principios muy interesantes que uno destaca en el fondo. Por ejemplo, el de transparencia, el de participación, el de oportunidad, el de apoyo mutuo. Y ahí entonces vamos reconociendo, por ejemplo, el de participación, el que no solamente entendemos que el conocimiento científico es relevante para tomar decisiones, sino que también el conocimiento tradicional, que es explícito en el proyecto de ley de que el conocimiento de las comunidades locales, el conocimiento ancestral, es un insumo, un elemento sumamente importante de tener a la vista cuando estamos pensando en gestionar el riesgo de desastre. Además de los principios, también lo que hace el proyecto de ley es definir bien claramente, porque en teoría había algunas dudas respecto a cómo se insertaban las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Y ahí queda muy claro, por sobre todo, el rol de las Fuerzas Armadas como un miembro más del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, y dejando muy claro que su planificación y el quehacer de Fuerzas Armadas debe estar alineado a las instrucciones del Poder Civil del Ejecutivo, dejando muy claro que, por ejemplo, las planificaciones tienen que estar alineadas a las planificaciones del sistema, que el jefe, por ejemplo, de la defensa, cuando se decreta un estado de excepción constitucional por catástrofe, tiene solamente la atribución de disponer de los medios militares que están establecidos en los planes. Y si quiere desplegar medios fuera de aquellos que están en los planes, debe pedirle al ministro de Defensa esa autorización. Entonces, de esa manera se va dejando bien en claro, en el fondo, que es el poder civil, de fondo, el que siempre está a cargo, al final, de la emergencia. Al jefe de defensa se le asignan algunas atribuciones, pero no todas, porque al final el delegado presidencial regional sigue siendo la cabeza de la región, sigue siendo el que sigue encabezando el comité de gestión de riesgo de desastre en fase de respuesta. Así que eso queda bastante claro en el proyecto de ley para que no quedaran dudas. También establece una serie de instrumentos que lo vamos a ver un poco más en detalle después de cómo gestionamos riesgos de desastre, y también busca que haya coherencia entre ellos, dentro de los cuales está la política nacional, los distintos planes para gestión de riesgos de desastre, planes sectoriales, mapas de amenazas, etcétera, que vamos a ver un poquito más en detalle porque tienen mucha relación con la gestión en los gobiernos locales. También están los comités de gestión de riesgo de desastre. Algunos de ustedes quizás saben que hoy en día el sistema tiene 2 comités: un comité de protección civil que funciona como en fases de normalidad en el fondo, y el comité de operaciones de emergencia en fase de emergencia.
Ahora va a existir solamente un comité con miembros permanentes, algunos de los cuales se incorporan que antes no estaban, se agranda, digamos, los sectores que son permanentes, se incorpora como permanente el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, el MIMBU, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente y también la presidencia de bomberos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, también para ser miembros permanentes del comité. Y este comité sesiona en fases de mitigación y reparación, cuando tiene que revisar los planes, etcétera, o cuando hay respuesta, también sesionan ese mismo comité permanente, más las personas que quieran incorporar después. Y también se le agrega un detalle bien interesante, que hoy en día la ONEMI ejerce el rol de Secretaría Ejecutiva de los comités. Y se le agregó ahora que también hacemos la Secretaría Ejecutiva y Técnica. En el fondo se reconoce el carácter técnico de ONEMI en estas materias para poder también ser un asesor en los comités. Otro elemento interesante también reconoce todo lo que son las unidades de alerta temprana, particularmente a nivel regional, define quiénes son los organismos que son responsables de decretar la alerta y de monitorear la amenaza. Nosotros funcionamos bajo la lógica de que son organismos técnicos los que monitorean la amenaza. El SENAGEMIN, remoción en masa y volcanes, CONAF, incendios forestales, el CHOA, tsunami, etc. Entonces, se reconoce estas unidades que tenemos en cada región, que operan 24/7, y también a nivel nacional. Eso se reconoce, se ancla para que efectivamente tengamos un sistema que sea operativo. Acá hay un tema muy relevante, que ya empezamos a entrar algunas cosas que son interesantes a nivel más local. Se modifica la ley de municipalidades, permitiendo dos cosas. Uno, permitiendo que las municipalidades puedan crear unidades de gestión de riesgo de desastre. Y lo segundo es que también deja explícito que las funciones de riesgo de desastres deben ser ejercidas por la municipalidad a través de la unidad. Si es que tienen los fondos, el interés efectivamente en generar una unidad, puede hacerla. Y si es que no la quiere crear por los motivos que sean, de todas maneras se debe designar a un funcionario de la municipalidad de nivel directivo que se haga cargo de la función. Entonces también ya se le da una responsabilidad bastante mayor a las municipalidades en esta materia. Y también finalmente tenemos también un sistema de comunicación integrado, robusto, para tener comunicaciones redundantes y oportunas en todo el nivel nacional y en todos los niveles también. Sí, pues también es una cosa que se nos exige, digamos, que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, que va a ser la nueva NEMI, en el fondo del SENAPRED, también tenga esa capacidad de mantener ese sistema de comunicación operativo. Y ahí también creo que hay un rol interesante de los gobiernos regionales en cómo pueden ir financiando proyectos que vayan robusteciendo este sistema de comunicación para que alcancemos todos los lugares final de nuestro país. Y una cosa muy interesante que este proyecto de ley es que crea un programa de gestión de riesgo de desastre y un programa que va a tener financiamiento anual. O sea, en cada ejercicio presupuestario, el servicio va a tener que pedir fondos para financiar este programa, con el objetivo que tiene de poder financiar el desarrollo de instrumentos de gestión, particularmente los planes. En el fondo, que si una región, una municipalidad quiere hacer un plan, quiere hacer un estudio quizás para poder hacer ese plan, pueda postular este programa y pueda financiar ese desarrollo. Ese programa va a estar regulado por un reglamento. Tenemos un año para hacer el reglamento del programa una vez que esté promulgada la ley. Así que ya estamos trabajando también en ONEMI, en equipo de trabajo en que vamos a trabajar en el reglamento. Y yo creo que sea súper interesante también tener su mirada en algún minuto, así que también les vamos a pedir la ayuda a ustedes también de cómo ven este programa, de cómo debería estar construido este reglamento, porque la idea al final es que este programa sirva y que sea un programa que se use y que efectivamente logre el objetivo que, como les decía, que es financiar el desarrollo de los instrumentos. Y lo interesante también que hace este programa, y no solo este programa, sino la ley, es que siempre va haciendo remisión explícita a que se busca por sobre todo, o el énfasis está puesto en que financie estos instrumentos a nivel municipal. O sea, no quita que la región, las provincias puedan postular a este programa, pero sí hace un guiño en el fondo a
que sean las municipalidades, por sobre todo, las que tengan un mayor acceso o una mayor preponderancia en participar de este programa. Así que ahí también hay un diseño interesante, digamos, efectivamente, de cómo podemos ir generando este programa y construyéndolo de manera que sea de nuevo útil para quienes lo estén buscando y que no sea, digamos, estas como declaraciones que al final que no generan mucha acción. Y también la ley lo que hace, bueno, como les decía, crea el SENAPRED, la ONEMI, lamentablemente se nos va la ONEMI, así que voy a cambiar el lenguaje del SENAPRED. Este servicio comienza a operar dentro de las cosas que pide la ley, es que hagamos un decreto de fuerza de ley para generar la estructura del servicio, y también ahí tenemos que decretar cuándo parte el servicio. Así que la ONEMI sigue vigente por un tiempo hasta que el decreto de fuerza de ley determine la fecha en que comienza el SENAPRED, y mantiene la misma estructura que tenemos hoy en día como ONEMI. Seguimos dependiendo del Ministerio del Interior, nuestros directores regionales siguen existiendo, se concentran territorialmente a través de ellos, así que ahí la estructura general de funcionamiento se mantiene igual. Dentro de las grandes funciones que tiene el servicio está el encargado, no solamente como era hoy la ONEMI, que solamente está encargada de asesorar y coordinar, sino también de organizar, planificar y supervisar las actividades que se hagan en gestión de riesgo de desastre en Chile. La supervisión no significa que fiscalicemos, no significa que efectivamente vayamos a sancionar a una municipalidad, a un gobierno regional porque no tenga sus planes, pero sí tener un control, de ver que eso se esté desarrollando, tener bien catastrado en qué nivel está cada uno. La ley, por ejemplo, pide que cada ciertos años se actualicen los planes, entonces tenemos que estar muy claros haciendo el seguimiento de que esos planes estén actualizados, porque si después llega la Contraloría y nos pregunta, bueno, y tanto las municipalidades con planes, tenemos que tener muy claro cuáles sí, cuáles no, cuáles están actualizados, cuáles no, y ahí entonces tener ese rol de supervisión bien ejecutado. Y también el servicio se estructura bastante similar a lo que tenemos hoy, a un director nacional y también a un director regional en cada servicio. Así que también eso es en cada región, perdón. Y eso se mantiene. Así que también nos reconoce esa estructura que, para ser bien honesto, hoy en día esa estructura no estaba reconocida formalmente. Hoy en día los directores regionales son profesionales de ENEMI. En la estructura legal, el fondo profesional con un grado mayor, pero no es un director regional. Parece que perdimos a Me la caí, conexión. pero volví. No sé qué pasó. Pero era para Ya. ponerle dramatismo a la presentación. Así que ahí estoy de vuelta. Lo que nos queda pendiente, en el fondo, son, como les decía, esto es una oportunidad para poder efectivamente pensar un sistema, una ley en conjunto. No queremos, por ejemplo, como les decía, hacer los reglamentos entre cuatro paredes, que la ONEMI diga, bueno, así se funciona el cuento. No, queremos efectivamente abrir esto. Por eso les decía, queremos tener su opinión de, por ejemplo, el programa y quizás de otros temas más que tengan en materia de reglamento o de implementación de desarrollo futuro, como lo hacemos hoy en día a través de la plataforma nacional. Y porque queremos que al final que esta es una oportunidad de que todos sintamos que este sistema, esta ley, nos sirve a todos y a todas, no una cosa solamente de la ONEMI, sino que es una cosa que nos ayuda en todo nuestro quehacer a poder aportar a un país más resiliente y más sostenible. Así que nos quedan dos grandes cosas que tenemos que hacer. Tenemos que hacer, como les decía, el decreto ley, el decreto de fuerza ley, que es una cosa más interna nosotros de cómo generamos la estructura del servicio, como les decía, cuándo parte, etc. El segundo, algunos reglamentos que nos pide la ley para poder regular. Por ejemplo, el programa de gestión de riesgo de desastre que les comentaba, regular también cómo van a operar los comités. También regular, por ejemplo, cuáles son los organismos técnicos y otras cosas más también de detalle que tenemos que definir todas estas en un plazo máximo de un año una vez promulgada la ley. Así que este año vamos a estar bien entretenidos también como NEMI, pero también como sistema,
trabajando juntos para poder ir desarrollando estos reglamentos y desarrollando estos espacios en conjunto. Ahora, ¿cuáles son los alcances que tienen en específico en planificación territorial de la ley que quizás sea interesante tener a la vista para ustedes? Lo primero es que, como les decía, el comité funciona en estas dos fases, de mitigación y reparación. Especialmente en las fases de mitigación y reparación, el comité, como les decía, está compuesto y está encabezado por el delegado o delegada presidencial regional, pero lo que así hicimos es que en las fases de mitigación y reparación, el gobernador o el gobernador regional va a estar de manera permanente, en las dos fases siempre está de permanente, pero en mitigación y reparación, la actuación del delegado presidencial regional debe ser en coordinación con el gobernador regional. En el fondo decimos, en la emergencia efectivamente no se van a poner a conversar de qué hacen para respuesta. Ahí está muy claro en la ley de gobiernos regionales de que el delegado presidencial regional es el que cabeza el comité y en tema de seguridad interior. Pero en la fase de mitigación y reparación, donde hay que pensar por ejemplo, en medidas de mitigación, en construcción de infraestructura, en desarrollar capacidades en las regiones o en las comunidades, ahí tiene que haber una coordinación con el gobierno regional, que al final va a ser el que va a encabezar los gobiernos regionales y donde también va a estar, tener la capacidad de financiar estas acciones de mitigación, sean estructurales o no estructurales. Además también es muy interesante que el comité tiene la capacidad, a través del delegado presidencial regional, de convocar a cualquier entidad o organismo público o privado que sea necesario para abordar temas relevantes. Entonces, cuando se esté juntando el comité, puede ser que, por ejemplo, a nivel regional o a nivel comunal, provincial, convoque a otras personas que quieran tener una mirada, cuando quieran desarrollar algún proyecto o cuando quieran ver algo, pueden invitar, digamos, a distintos actores para poder hacer eso. Y la ley es bien explícita en que da algunas sugerencias de quiénes podrían ser. Entonces, se podría, por ejemplo, convocar a la Secretaría Regional de Desarrollo Social y Familia, a la Dirección Regional del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, a los servicios de cooperación técnica y, como decíamos, a cualquier otro que uno quiera generar. También interesante que yo me voy a quedar solamente pegado a la fase de mitigación y preparación porque la respuesta es como bastante evidente, pero creo que cuando está interesante en el tema de planificación en la fase de mitigación es que el comité regional, y que también se traduce de manera bastante similar en otros comités comunales y provinciales, tiene primero el rol de aprobar el plan regional para la reducción de riesgo de desastre. El servicio propone un plan, pero este plan tiene que ser aprobado por el comité. También el comité tiene que coordinar, al final la coordinación del sistema se hace a través del comité, coordinar con los comités provinciales y comunales para que haya un desarrollo de capacidades que esté alineado en el fondo. Lo que queremos es que haya una cierta coherencia y una cierta, como decía, principio de escalabilidad en el fondo, de que vayamos conversando entre todos los niveles de que los desarrollos que estemos generando, que las acciones de mitigación que estemos invirtiendo, tengan una mirada también regional, porque recordemos que la amenaza no respeta el límite administrativo, en el fondo. No es que llueva solamente hasta el límite comunal y de ahí para allá no llueve, o a nivel provincial hay fenómenos que son mucho más grandes en escala, entonces es importante que los abordemos de una manera mucho más sistémica. Y también aquí hay un tema muy interesante que el último punto, digamos, de cuáles son las funciones del comité, es recomendar al servicio proyectos que pueden ser financiados con cargo al programa de gestión de riesgo de desastre. O sea, este comité también tiene la capacidad de haber identificado necesidades en el territorio y que hay que financiar de mitigación, etcétera. Puede decir al servicio, mire, ¿sabe qué? Yo me gustaría que usted financiara este proyecto. Entonces también le da una atribución bastante como proactiva en el fondo de proponer cosas, no solamente estar como aprobando, firmando documentos o planes. Eso respecto a los comités. Respecto a los instrumentos de gestión, como les decía, los planes de reducción de riesgo de desastre y el plan de emergencia, estos dos grandes elementos, tienen que tener acciones que estén definidas en el plan. Lo que sí buscamos que haya una coherencia desde lo nacional, en el fondo de que dijimos, bueno, la política nacional hoy en día tiene 5 ejes y el plan estratégico tiene 74 acciones.
Bueno, ¿cómo tomamos esas acciones y las hacemos carne en el territorio? ¿Y cómo le damos un cierto contexto? Para eso, y esto con paréntesis, las cosas que hemos hecho como NEMI es que ya desde el año pasado estamos constituyendo plataformas regionales para reducción de riesgo de desastre. Entonces lo que hacemos es lo mismo que lo que se hace en el nacional, que juntamos organismos de distintos servicios, de la sociedad civil organizada, de la academia, a nivel regional, toman el plan nacional y ven cómo lo traducen, y cómo priorizan las acciones que para esa región son importantes, porque obviamente hay regiones que por su avance, por sus características geográficas, etcétera, hay acciones que son más preponderantes que otras. Entonces se da ese espacio para que contemple esas acciones y las construya. Y es importante que está puesto también en la ley en que la elaboración del plan regional de reducción de riesgo de desastre se debe consultar a las entidades públicas, pudiendo además solicitar opinión de entidades privadas y también de aportes de la comunidad organizada, a través del procedimiento que define el reglamento. Es decir, se dan los espacios para que estos planes también sean co-construidos y tengan de nuevo una mirada lo más transversal posible de dónde están las brechas. Estos planes de reducción de riesgo de desastre hay que entenderlos como una hoja de ruta, un plan de inversión para cerrar las brechas que identificamos en el territorio donde hay riesgo. O sea, como les digo, medidas de mitigación, por ejemplo, identificamos que estamos en una región que tiene un alto riesgo de remoción en masa de aluviones, o identifiquemos qué territorios son y vamos haciendo un plan para poder construir piscinas aluvionales en los próximos 5 años, por ejemplo. O nos damos cuenta que hay comunidades muy aisladas que quizás le haría muy bien tener capacidades ellas por sí mismas para poder responder en las primeras horas de un desastre. Entonces vamos a invertir, por ejemplo, en capacitación para que esas comunidades tengan autonomía y puedan responder en los primeros minutos por sí mismas, por ejemplo. Entonces, eso es parte de lo que debía estar puesto en un plan de reducción de riesgo de desastre. Así que en el fondo es bien interesante esta mirada de construcción, de una mirada en conjunto, porque además también se dan cuenta en los integrantes del Comité de Gestión de Riesgo de Desastre a nivel regional, por ejemplo, y con la conversación que va a estar con los gobiernos regionales, van a estar quizás necesariamente conversando con otros instrumentos de planificación territorial, con los planes de desarrollo regional, etcétera, porque van a ver, estos actores van a estar también participando de lo mismo, entonces en el fondo van a estar muy sensibilizados con el tema, y el objetivo también es que obviamente que estos planes de reducción de riesgos de desastres, por ejemplo, a nivel regional, se vinculen con los planes de desarrollo regional. En el fondo, que quizás que como visualmente como un anexo o un capítulo del plan de desarrollo regional, quizás debiera ser el plan de reducción de riesgo de desastre. Y eso es lo que vamos a tener que también ir trabajando en el reglamento y también en la implementación de la ley, de cómo vamos vinculando estos instrumentos de manera bastante más explícita para que efectivamente se conviertan en planes que generen de nuevo acción. Y finalmente, lo que hace también el proyecto de ley dentro de los instrumentos es que genera dos tipos de mapas, los de amenaza y los de riesgo. Y acá hay un salto, yo creo que cuántico, en gestión de riesgo de desastres, que había sido una crítica o una observación siempre, que los planes o los instrumentos de planificación territorial no tenían ninguna obligación de contemplar las amenazas en su construcción. Hoy el proyecto de ley es muy claro en esto, en que los mapas de amenaza, que son instrumentos que identifican áreas expuestas a alguna amenaza y que son desarrollados por los organismos técnicos, como les decía, por ejemplo, los mapas de inundación de tsunami lo hace el CHOA, estos mapas de amenaza tienen que primero estar incorporados en los planes de gestión de riesgo de desastre. En el fondo, uno no puede hacer un plan de gestión de riesgo de desastre sin saber las amenazas del territorio. Y quizás lo más interesante es que debe ser considerado, o sea, literalmente así, debe ser considerado en todos los instrumentos de planificación territorial. Además de los planes de borde costero, territorial y otros. En el fondo, ya no podemos pensar el territorio sin mirar la amenaza. Y esto, alguna gente decía, bueno, entonces significa que no construir zonas de amenaza. No, porque Chile está expuesto en todas partes a alguna amenaza. O sea, en el fondo, nosotros que vino vivir a Marte, y hasta en Marte hay amenaza. Así que, en el fondo, lo que sí es que podamos tener a la vista la amenaza, no le digamos ignorancia, en el fondo, que no sabíamos que estábamos construyendo en un hospital en una zona de remoción en masa, y que cuando con esa información vamos a tener una decisión
de si construimos o no construimos, y de qué manera construimos. Construimos con una obra de mitigación, por ejemplo, o ponemos, digamos, infraestructura crítica, no en lugares de alta posición de amenaza, sino en lugares que tengan una posición más baja o nula. Eso es lo que busca este proceso, en el fondo, que tengamos a la vista la amenaza cuando decidamos pensar el territorio. Y lo otro es los mapas de riesgo. El riesgo se constituye no solamente de la amenaza, sino también de la exposición y también de la vulnerabilidad física y social que está en las comunidades, desde temas sociales de pobreza, brechas de género, discapacidad, etc. Entonces, cuando juntamos la amenaza con la exposición y con la vulnerabilidad, podemos mirar el territorio de manera más completa, diagnosticarlo y ver efectivamente a dónde hay mayor o menor riesgo, posibilidad de ocurrencia de que una amenaza se convierta en un desastre. Y ese mapa de riesgo va a estar a cargo del servicio, pero también nos va a pedir que esa elaboración se haga en coordinación con los gobiernos regionales, con las municipalidades, con las seremías del MIMBU y otros organismos técnicos que correspondan para tener una mirada de nuevo transversal del riesgo en el territorio. Y también deben ser incorporados en los planes. También tenemos que planificar con la realidad que tenemos ahí. No sirve el plan, digamos, el formato estándar de que copiamos y pegamos ese mismo plan en todas partes, no. Cada territorio tiene su complejidad, tiene sus características y eso hay que tenerlo a la vista. Y finalmente, dos reflexiones para cerrar. Lo primero es que cuando pensemos en todo esto, y esta invitación para los que trabajan en gobiernos regionales, los que trabajamos en esto en general, es que cuando uno empieza a pensar en dedicar recursos a esto, uno puede pensarlo como un gasto o una inversión. Lo primero que está muy estudiado y está muy evidente es que no es un gasto, es una inversión. Esto trae retornos, trae dividendos. El dividendo más claro, por cierto, es evitar pérdidas. Evitar pérdida humana, pérdida económica. Veamos por ejemplo, de países como Nepal, que el terremoto que tuvo hace unos años atrás hizo que Nepal retrocediera 40 años en su desarrollo. O veamos más cercano a Chile, como los desastres que ocurrieron entre el 2015 y 2014 afectaron el desarrollo del programa de gobierno porque ya los fondos estaban destinados para otras cosas, por emergencia. Entonces, sí, hay un tema ahí que es que nosotros cuando invertimos en resiliencia evitamos pérdidas y eso trae un retorno. Lo segundo es que es menos evidente, es que aunque no haya un desastre, cuando nosotros invertimos en resiliencia, generamos desarrollo económico, generamos empleo, por cierto, generamos gasto público, generamos una industria que está generando, por ejemplo, piscinas de aluvionales, etc. Y un tema muy interesante también es que generamos emprendimiento. Hoy en día en Chile hay emprendimientos, hay industrias, entre comillas, no tradicionales que están desarrollando en temas de resiliencia. Entonces, cuando pensamos en invertir en esto, hay un retorno que, de nuevo, que no hay ningún desastre, esto va a quedar ese desarrollo económico. Y finalmente, como me mencionaron al principio, yo de profesión o de formación soy cientista político, y un tema muy interesante es que también se ha observado que cuando nosotros invertimos en resiliencia, el entramado social se robustece. Nuevamente, aunque no hay ningún desastre, las comunidades se robustecen. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros en EMI tenemos un programa de generar equipos comunitarios de respuesta a emergencia. ¿Qué significa eso? Que una comunidad que quizás a veces no se conocía se junta para prepararse para responder a emergencias y armar ese equipo junta a personas que quizás antes no se conocían. Y eso, por cierto, aumenta los niveles de confianza en las comunidades, aumenta los niveles de asociatividad, porque esos equipos se mantienen permanentes, se convierten en grupos que van siendo un poquito acusetes y van a la municipalidad a decirle, oiga, mire, acá hay un riesgo, porque están mucho más sensibilizados con el tema. Entonces, hay una ganancia de nuevo que no es, digamos, ex post del desastre, sino ex ante. Y eso es importante que tengamos esa mirada más grande, en el fondo, y cuando invertimos en resiliencia, no solamente evitar que no ocurra el desastre, o que el impacto del desastre sea menor, sino que también tenemos muchas ganancias que es bueno tener en la vista. Y finalmente, o por último, es que una cosa que nosotros en ONEMI lo tenemos como línea editorial, pero que no es solamente un tema de semántica, sino un tema de una visión de fondo, es que los desastres no son naturales. ¿Qué significa esto? Que lo único natural es la amenaza, pero que una amenaza se convierta en un desastre
es netamente o en gran parte razón de las decisiones que nosotros tomamos en el desarrollo. Si nosotros hacemos un desarrollo que no mira el riesgo, un desarrollo que no ataca las vulnerabilidades subyacentes que están en las comunidades, la pobreza, porque cuando explicamos por qué ocurre esto en Valparaíso es porque ahí detrás hay pobreza, hay espacios de convento territorial que la gente no tiene a dónde más ir a vivir y tiene que vivir en zonas de alta exposición a amenaza. Entonces, esto es un tema de desarrollo. Y por lo mismo, hacemos siempre la invitación a que dejemos de ponerle apellido a los desastres. En el fondo, con desastres solo basta, para que todos vayamos entendiendo y haciéndonos todos corresponsables de aportar un desarrollo más resiliente y sostenible para nuestro país. Así que muchas gracias y quedo abierto a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante y generó muchas preguntas. Así que como son tantas y tan diversas, te las voy a leer de a una para que las vayas contestando. Afortunadamente tenemos tiempo, pero son muchas. Y en particular yo también tengo un par de preguntas que las voy a hacer al final, si es que no sale la respuesta entre medio. Partimos con Paula Cruces, ella es de la División de Fomento de Industria del GORE de Aysén. Pregunta, ¿cómo se coordina y articula la función adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia o catástrofe en conformidad a la ley y desarrollar programas de prevención y protección ante situaciones de desastre sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades nacionales competentes con la nueva institucionalidad? ¿Cuál es el alcance? Esto está en el artículo 16, letra J de la Ley de Gobiernos Regionales. Dice, Aysén, por ejemplo, tiene su propio plan aprobado por el CORE. ¿El GORE debería estar en el COE? Los gobernadores regionales electos pidieron este tema en reunión con la presidenta del Senado a través de algunas leyes. Larga pregunta. Sí, no sé si entendí bien como la pregunta, pero en el fondo, lo primero es que bueno, la vinculación es como decía, lo importante es que la coordinación del sistema en el fondo se realiza a través de los comités. Y por eso dejamos un comité permanente y no dos, para que los miembros permanentes sean siempre los mismos, la base en el fondo, entonces estén muy sensibilizados de lo que están haciendo en mitigación, en preparación, y cuando les toca responder la emergencia, tengan muy claro qué es lo que están haciendo, qué es lo que hicieron, qué es lo que invirtieron, que conozcan bien el desarrollo. Y ahí también lo que hicimos, como decía, es que el gobierno regional, a través del gobernador regional o la gobernadora, va a estar de miembro permanente, tanto en la respuesta como en la mitigación y preparación. Siempre va a estar. Lo que sí es que la ley de gobiernos regionales es bien clara que todas las funciones de gobierno interior, en el fondo, las mantiene el delegado o la delegada de prestación regional, por lo mismo encabeza el comité. ¿Ya? Pero, lo que no quita en el fondo es que en este proceso estén los gobiernos regionales. Ahora sí también hay un punto importante que quizás los comités no son colegiados en el fondo. ¿Qué significa esto? Que no es que las decisiones en los comités se votan se votan en el fondo. No es que cuando tenemos una emergencia, por ejemplo, están todos los ministros o los seremi de la región, sino que en el fondo es que cada uno aporta el conocimiento, la idea, por ejemplo, con los sectores, por ejemplo, cuando llega en la caso nacional, que tengo experiencia yo, cuando llega un ministro, no es que el ministro venga al COE a informarse de lo que está pasando, sino que es que el ministro venga a informar de qué está pasando en su cartera, que ponga información, y eso es un poco también lo que esperamos también que, por ejemplo, los gobernadores regionales, en el fondo, que están permanentes, puedan quizás hacer un buzón, en el fondo, un canal para poder transmitir, por ejemplo, cuáles son las necesidades que está viendo en el territorio y que quizás no están contempladas en los sectores. Y de nuevo, la idea es que este comité se constituya como un punto de encuentro de todas las autoridades, en el fondo, y que tengamos información de qué está pasando en el territorio y también ir delegando tareas en el fondo de, bueno, si que, o yo necesito un apoyo, por ejemplo, realmente pasa que una región necesita un apoyo, se pone en la mesa y levanta la mano y dice, ya, yo tengo no sé cuánto, tanta maquinaria, levanta la mano de defensa y dice, yo también tengo maquinaria que puedo poner acá, ya, y uno está empezando a poner de acuerdo en eso. Entonces, por ahí es como va operando el sistema.
Y ahí conseguimos esa coordinación. Yo creo que lo más interesante es que sea un comité permanente, porque de nuevo, nos permite que todos estén viendo lo mismo siempre. Y que también les da, creo yo, un muy buen incentivo, que en el fondo, como van a tener que sentarse en la mesa en la respuesta, va a tener un muy buen incentivo para hacer las inversiones necesarias ex ante en la mitigación. Porque van a saber que después van a tener que sentarse en la mesa a responder con lo que hicieron o no hicieron en las fases previas. Así que ahí yo creo que va a haber un buen incentivo para también hacer un trabajo más en conjunto. Yo Espero creo que responder la pregunta, que no sé a si ver, era... lo que apuntaba Paula es que en la ley de gobiernos regionales, en el artículo 16, son las competencias generales del gobierno regional, y en la letra J dice que tienen que adoptar las medidas necesarias para enfrentar situaciones de emergencia. O sea, en la ley de gobiernos regionales lo tienen como una competencia, ¿ya? Enfrentarlo. O sea, y por eso que la mayoría de los gobiernos regionales han elaborado sus planes de emergencia. Entonces, la consulta y la duda es cómo, porque hay más preguntas hacia adelante respecto a lo mismo, qué pasa con estos planes que ya vienen elaborando los gobiernos regionales, porque la ley les mandata que tienen que estar preparados también para el tema de emergencia, ¿ya? Porque ahora con el nuevo sistema aparecen los planes, con otro nombre, pero son planes que van dirigidos más o menos hacia lo mismo. Entonces, por ahí creo que apunta más la consulta de Paula. Sí, así de respuesta rápida que se agrega a revisarlo. Estos son los temas que uno van apareciendo en las implementaciones de las leyes, en el fondo, pero yo creo que efectivamente quizás esto habría que considerarlo más como un plan sectorial, como una parte importante, que lo más probable es que alimente gran parte quizás de los planes regionales, pero hay que ver también qué brechas quizás hay, qué diferencias hay entre uno y otro y que quizás se pueden complementar. Yo creo que de todas maneras tienen que ser complementarios y eso también lo que busca la ley, es que las planificaciones sean complementarias entre ellas. En el fondo, la idea es que no hablan de cosas totalmente distintas. Así que ahí yo creo que es un buen punto, y si más encima va a estar el gobernador regional permanente en el comité, que ponga eso en la mesa, yo creo que eso es muy interesante para poder efectivamente ser un buen insumo en la construcción de los planes regionales. Siguiente pregunta. Las nuevas funciones, también es de Paula Cruz. Las nuevas funciones a los municipios, ¿incluyen recursos tanto financieros como de recursos humanos, o claramente los municipios pequeños, insertos en zonas rurales, con mayores posibilidades de riesgos naturales, no tendrán cómo implementar esta función? No, el proyecto de ley no, bueno, que no son leyes, son el presupuesto, pero la ley no contempla, digamos, financiamiento para las municipalidades extra, por lo mismo solamente hace dos modificaciones. Hace la modificación que es la capacidad de generar la unidad, si es que por la amenaza, por la que tengan el fondo de... Porque hay algunos municipios que efectivamente tienen más exposición a amenaza o más dificultades y otros menos, entonces también dejarlo como más abierto, y también dejar espacio para que lo pueda ejercer. Lo que sí se hace que, como digo, que donde quizás donde hay el mayor gasto, en el fondo, donde hay un gasto importante, que puede ser desarrollar instrumentos, por ejemplo, y ahí entonces está el programa para poder financiar esos instrumentos. Y ahí, por ejemplo, lo que vamos a tener que trabajar en reglamentos es cuáles van a ser los criterios para asignar esos recursos. Y yo creo particularmente que dentro de los criterios va a estar sí o sí los niveles de riesgo, de vulnerabilidad que tengan por ejemplo, los municipios que postulen. O sea, obviamente vamos a asignarle creo yo, tiene mucho sentido que le asignemos los fondos a los municipios que tengan las más altas vulnerabilidades, las más altos riesgos, y ahí vayamos escalando hacia lo menos riesgoso, hacia el más resiliente. Así que ahí es parte también de lo que vamos a tener que definir el programa, pero la respuesta corta es que efectivamente no se asignan recursos específicos para municipalidades para que se la funcione. O sea, ojalá que coloquen entre los criterios la diferencia entre municipios urbanos y rurales, sobre todo los rurales aislados y dispersos, porque generalmente esos tienen 5 funcionarios, 6 funcionarios, y no tienen capacidades para asumir tantos temas. Entonces, ¿con qué recursos pueden hacerse cargo? Es complicado. Sí, de hecho ahí también nosotros lo que hicimos también, que también le invito a ver en la página de ONEMI, nosotros desarrollamos una metodología con varios integrantes de la plataforma nacional, que es para identificar los factores suficientes de riesgo a nivel comunal. Hemos aplicado esta encuesta en todas las comunas de Chile y nos permite tener bien clara cuál es la vulnerabilidad que tiene cada comuna. Y ahí hay criterios de gobernanza de riesgo, hay criterios de cambio climático, hay criterios de planificación territorial, hay criterios sociodemográficos, y eso nos permite en el fondo ver cuáles municipalidades están más o menos vulnerables. Yo creo que, por ejemplo, eso es un insumo súper importante para tomar esa decisión.
Entonces, ahí hay hartos elementos, y yo creo que lo que mencionas tú, por ejemplo, de localidad aislada, etcétera, quizás es otro ponderador, otro criterio más, quizás que, de repente que tengamos que ir trabajando en los criterios, sea en el reglamento o sea después en la bajada ya concreta de cómo generamos el instrumento para definir cómo asignar los recursos, en el fondo. Así que vamos a tener súper presente. Por eso tenía razón que tenemos que meterlo dentro del desarrollo del programa. Ok. Carolina Campo, ¿el programa considera un componente comunitario? Es decir, ¿las comunidades podrán optar a algún tipo de financiamiento o bien tendrá que ser canalizado a través de los municipios? En principio el programa está pensado para que participen, digamos, municipios o organizaciones, digamos, organizaciones. Ahora, como les digo, yo creo que lo importante acá es que esto debe de construir un reglamento. Así que va a tener que ver bien la ley, ver bien cuáles son los alcances jurídicos de algunos términos en el fondo para efectivamente si es que le podemos ampliar o no. Y ahí viendo si es que esto también se aplicaría o no, por ejemplo, a organizaciones sociales, en el fondo. Así que eso va a ser parte de lo que va a quedar de trabajar y definir en el reglamento. Acá otra pregunta de Paula Cruz es que tiene más que ver con la realidad del territorio de Aysén, ¿ya? De la realidad físico-climática. Entiendo que las personas son el foco fundamental. También existen actividades productivas donde existe ganado, por ejemplo, que puede ser afectado por incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas, etc. ¿Se consideran planes de evacuación a lugares para protegerlos, predios previamente definidos, un símil con albergues para las personas? En el caso de Aysén, bueno, tienen de repente esas nevazones en que quedan todos tapados. Entonces, yo creo que esa es una realidad propia de ese territorio. Sí, bueno, eso es algo de hecho que se está trabajando ya de antes con la ley de tenencia responsable de animales, en el fondo, que dentro de cosas que nos piden en el fondo es tener en la planificación, tener considerado medidas específicas para la protección de animales, en el fondo. Y también hay todo un tema que estamos desarrollando, que efectivamente no estaba contemplado en el principio, estamos actualizando las plantillas, en el fondo, de nuestros planes, para que contemplen esta variable y efectivamente tengamos a la vista, por ejemplo, como dice usted, cuando hay que evacuar, por ejemplo, una zona aislada con ganado, y que muchas veces nos pasa que nos cuesta efectivamente que la gente quiera evacuar porque no quiere dejar a sus animales, digamos. Entonces, es algo que lo tenemos visto, efectivamente, que tenemos que implementarlo, tenemos que verlo en los planes, cómo lo vamos a desarrollar, porque es una consideración que tanto por obligación legal no se nos pide, pero también una cosa que la tenemos presente mucho más de base, porque de hecho tenemos una mesa en la plataforma nacional que habla de los modos de vida, en el fondo, y cómo trabajamos los modos de vida y cómo cuidamos los modos de vida de las personas. Y el modo de vida, por cierto, la gente que vive de la ganadería o de los animales, es parte de su vida. Entonces, hay todo un trabajo aquí también que lo tenemos muy presente, que estamos desarrollando, pero no es una cosa que tengamos hoy en día resuelta. Hay varias complejidades que hay que trabajar, pero está el tema, y como digo, no es un tema que está en la ley de ahora, sino que es un tema que está en la ley antes, y que también es una cosa también que tenemos presente también por sí mismo, en fondo, por temas de gestión de riesgo de desastres que sabemos que hay que considerar. Pregunta en Nayib Farah. ¿Este nuevo servicio público, SENAPRED, nace con recursos propios suficientes para implementar y desarrollar estas actividades e iniciativas o recurrirán al FNDR? El servicio en sí mismo lo que opera en el fondo es con el presupuesto que tiene. Obviamente el fondo financiero aumenta algunos presupuestos, y también el DFR tiene que generar la estructura, y tenemos que también ver si hay crecimiento el funcionario, etcétera. Eso es una línea presupuestaria. Y todo lo demás, lo que es acciones que estén, que la ley no genera ninguna como acción como nueva financiera, de fondo, como de construir algo nuevo, etcétera, no, sino que sí, lo que decimos en fondo es que, por ejemplo, los planes de reducción de riesgo de desastre, cuando quieran, por ejemplo, hacer una medida de mitigación, van a tener que buscar financiamiento. Y esos financiamientos van a poder estar, por ejemplo, en el FNDR. Entonces, ahí donde hay que, o como le decía en el programa de gestión de riesgo de desastre, o sea, en el fondo van a haber opciones para poder ir capturando financiamiento, pero la ley, digamos,
no financia ninguna acción concreta porque no nada en la ley así que nos pida concretamente hacer piscina luminal en todo Chile, por ejemplo. Eso no está en la ley, sino que eso es parte del desarrollo que va a tener que estar haciendo día a día, en el fondo. Así que ahí está la invitación a cómo vas pensando justamente en estos instrumentos de financiamiento, de gestión, de los vinculando, por ejemplo, también a instrumentos de financiamiento de adaptación al cambio climático. Realmente esto lo vemos solamente desde la mirada como desastre, y hay muchos fondos que están en línea de cambio climático que también pueden ir financiando desarrollos en esta materia. Así que ahí hay que trabajar juntos para pensar creativamente en el fondo cómo sacamos, digamos, respuestas a estos financiamientos. Una pregunta que no está acá, pero que te la coloco. En el caso, respecto al mismo, al financiamiento, si ahora tenemos gobernadores regionales electos, y si ellos no tienen un rol preponderante, digamos, en el tema de la gestión y la prevención del riesgo, ¿cómo los van a estimular a que quieran aportar fondos del FNDR, que son bastante escasos y hay mucho que hacer en un territorio, cuando no van a tener el protagonismo, y el protagonismo lo va a tener el delegado presidencial regional? ¿No sería él entonces el que debería principalmente abocarse a buscar el financiamiento para la implementación de los planes? Yo creo, o sea, quizás también un poco ingenua, pero yo creo efectivamente que si un gobernador o un gobernador general está para aportar al desarrollo de la región, en el fondo, como decía al principio, si que el desarrollo no mira riesgo, es poco sostenible. Se pueden hacer muchas inversiones, pero si esas inversiones, digamos, no tienen mirada de riesgo, son bastante poco sostenibles en el tiempo. Entonces, yo creo que ahí es importante que logremos sensibilizar efectivamente, y esto es un desafío transversal hoy, mañana y futuro, de cómo sensibilizamos a los tomadores de decisión de que el tema de desastres, y por eso al principio, al final, digamos, esto de que no son naturales, sino en el fondo que sí podemos hacer cosas, que no es que estamos a la merced de la naturaleza y que, bueno, que no hay nada que hacer, sino que sí hay mucho que hacer. Y hay mucho que hacer y hay mucho donde uno se puede también lucir, pues, en el fondo. O sea, uno se puede hacer cosas en conjunto, uno puede hacer muchas medidas de mitigación y que son más encima de ambiente controlado, una emergencia uno no sabe cómo va a funcionar, en cambio si uno quiere esperar hasta que llegue una emergencia para entregar una caja de ayuda, yo creo que también es una más estrategia para que posicionarse y mostrar. En el fondo yo creo que es mucho más interesante que los gobernadores regionales entiendan este rol preponderante en que el desarrollo de una región, un desarrollo sostenible con mirada a futuro, tiene que mirar el riesgo. Y si no lo mira en el fondo, no es sostenible. Y más aún, como digo, en un país como Chile, un Chile altamente vulnerable al cambio climático. Nosotros tenemos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de afectación de cambio climático. Entonces, en el fondo, si esto no lo miramos como una mirada de adaptación, porque una cosa es la mitigación, evitar que el cambio climático se ponga peor, pero también es muy cierto que esto ya está, que ya está para quedarse, que esto ya tenemos que adaptarnos, y eso es una realidad que vamos a tener que trabajarla en conjunto, y si eso no lo vemos, después no nos extrañemos de que tengamos, digamos, daño importante en infraestructura, etcétera, porque no pusimos la inversión, porque está muy estudiado que, por ejemplo, por cada peso que uno pone en prevención, uno se ahorra desde 2 hasta 4 pesos en daños, por ejemplo. Entonces, si yo como gobernador regional voy a invertir en una infraestructura, que quizás no es para desastres, pero voy a construir un puente, por ejemplo, o quiero construir lo que sea, bueno, eso, si no está con mirada de riesgo, y se lo lleva a la próxima versión en masa, bien mala la inversión en el fondo de retorno, en el fondo que dure pocos años. Así que ahí yo creo que hay que todos trabajar en conjunto en hacer ese trabajo, sensibilizar. De hecho, nosotros también tenemos muy presentes que en este proceso de implementación de la ley queremos acercarnos con los gobernadores y gobernadores regionales, conversar con ellos y ver efectivamente también cómo vamos girando esos lazos de nuestros directores y directores regionales con ellos, para que también haya una sinergia en esto. Así que al final esto es un trabajo que, insisto, si todos queremos que nuestro país esté mejor, que nuestro comercio esté mejor, que sea más sostenible, esté más resiliente, hay que trabajar conjunto por esto. Pero ahí tenemos que seguir haciendo un trabajo de sensibilización, de ver que esto sí se puede hacer y que hay que invertir recursos, y que esos recursos tienen un retorno, tienen un dividendo.
Claudia Antina pregunta, ¿la participación ciudadana es clave en todo el ciclo de la gestión del riesgo y al momento no he visto mucho de aquello? Es importante para viabilizar los recursos y el soporte estatal, pero quienes implementan cada medida o se ven expuestas a los impactos de ella es la ciudadanía. Culturalmente la ciudadanía tiene mucho que decir esto y esto queda de manifiesto en el proyecto Kim Yen. No sé de qué se trata Kim Yen. A ver si tú conoces. De la Araucanía, ¿no? Con la ciudad de Temuco. Sí, es un súper buen tema. Bueno, y por eso les decía, en el fondo, yo creo que hay dos cosas. Uno, que el principio de participación, que de hecho está puesto como principio de la ley en el fondo, que es bien explícito en que el sistema debe reconocer, facilitar y promover la participación de la sociedad civil organizada, incluyendo voluntariado, de hecho lo dice. O sea, no podemos hacer, digamos, gestión de riesgo solamente desde el Estado o desde los privados mismos, sino también que la sociedad civil organizada también tiene que tener una participación importante. Y también, como les decía, este reconocimiento de que lo que nosotros hacemos también tiene que estar complementado por el conocimiento tradicional. En el fondo, por ejemplo, el mismo ejemplo de la Araucanía, en el fondo, la mitología del Tretén y Caicay ha hecho, porque ya ha pasado dos veces, tanto en el 60 como en el 2010, dos tsunamis, que por ejemplo, Tirúa, en 2010, que fue donde quizás hubo de las mayores alturas de tsunami, la cantidad de personas fallecidas fue, creo yo, porque no me acuerdo de la investigación hoy en día, pero creo que fue cero o muy menor. ¿Por qué? Porque esa comunidad estaba muy sensibilizada con la mitología de Caicay, que es la serpiente del mar, y cuando hay serpiente del mar hay que ir a cuidar a la tierra a lugares altos. Y entonces la gente, cuando sintió que estaba temblando fuerte, fueron a la altura y listo. Y eso fue nada de ciencia, nada de sistema temprana tecnológico, sino solamente puro conocimiento tradicional. Entonces, eso está reconocido en la ley y eso también lo tenemos muy a la vista en el fondo de que hay que trabajar en no perder eso. Y también entender que como visiones también distintas y que eso también hay que verlo. En el fondo, hay un trabajo muy interesante, por ejemplo, con los volcanes en el norte, que las comunidades en el norte ven a los volcanes como amigos, no como parte de la comunidad. Entonces, hay que hacer ese trabajo en el fondo, efectivamente, de cómo vamos poniendo nuestras planificaciones, también por eso sí, a niveles comunales, etcétera, de que vayan que también conversando con las realidades de cada territorio. No hay un formato estándar para hacer los planes, para hacer las cosas, sino que efectivamente hay que hacer esa mirada más integral, más compleja, por cierto, sin duda, pero también enriquece mucho más la gestión de riesgo de desastre. Siguiente pregunta, también de Paula Cruces. ¿Va a haber dos planes entonces, el plan del comité y el plan que hace el GORE por ley? No sé si se refiere al plan de gestión de riesgos, o Paula, o cuando se incorpora riesgos en el plan regional de ordenamiento territorial. Me refiero al plan que aparece precisamente en el artículo 16 de la letra J, porque ahí habla de programas o planes que tengan que ver con la prevención del riesgo. Entonces, si ya hay un plan que está hecho por el gobierno regional, en el caso de Aysén es un plan que fue hecho con los municipios, con participación, lo lógico sería que más que hacer un nuevo plan, sería tomar ese plan y hacerle los ajustes que la ley requiera, pero que sea un solo plan y que sea aprobado por el Consejo Regional como es habitualmente, de manera que además tenga potencia para que si en algún minuto se quiere financiar algo, también sea financiado, o sea, tenga mayor fuerza la petición de financiamiento al Consejo Regional. Eso va la pregunta. Gracias, Paula. Sí, sabes que estoy de acuerdo, yo como decía antes, justamente este tiene que ser como el gran insumo de ese plan, quizás hay cosas que deben contemplar extra que no están ahí, pero que sea el insumo y que aparte tiene un valor, como dices tú, muy importante de que esté construido donde están los recursos, en el fondo. Que en el fondo que eso también ayuda a darle ese peso para que esas acciones que están puestas en el plan se concreten. Y también por lo mismo también estamos haciendo desde el lado como del Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, que es como miembro permanente, el ministro de Hacienda y sus representantes también en regiones, etcétera, para también ir también como tienen que después autorizar los planes, en el fondo también que haya una firma ahí de que estoy de acuerdo en el fondo con lo que se está poniendo acá y hay un cierto también compromiso de asignar recursos. Está él, está el gobierno regional también, o sea, hay varias
autoridades que al firmar estos planes van a estar de alguna manera comprometiendo ciertos recursos, en el fondo. Entonces, yo creo que ahí precisamente de nuevo, yo creo que son cosas que vamos a irlas viendo mientras se implementa la ley, uno la cosa está quita en el papel, de repente en la práctica se da cuenta que no funciona realmente tan bien y que ajustarla. Entonces, todas esas cosas es parte del ajuste que vamos a estar haciendo. Pero muy buen punto eso. Pregunta de Jorge Ibáñez. ¿Por qué el programa presupuestario para gestión de reducción de desastre, me imagino, se plantea como un mecanismo concursable? ¿No debería ser una asignación anual a gobiernos regionales y municipios para desarrollar capacidades de gestión de riesgo de desastre? La verdad no lo pensamos en un minuto, ¿eh? Creo que solamente un poco para poder también ir siendo más y focalizando también la ayuda en el fondo o el apoyo en el fondo. Yo creo como también decía, creo que Pablo en el fondo hay municipalidades que tienen nivel de vulnerabilidad, etcétera, que requieren quizás mayor apoyo. Obviamente vamos a tener claro que esto no va a ser un programa, digamos, con grandes recursos, lo más probable. Entonces, también nos exige justamente que haya un cierto concurso en el fondo para poder ir focalizando y que esos recursos los pongamos donde más tengan impacto, donde más requieran su apoyo. Así que yo creo que es un poquito de lógica que está detrás de eso. Y como decía, también porque no es solamente focalizado a las municipalidades, sino en el fondo este programa también podría empezar a abrirse también, como está la ley, también puede ser las regiones, las provincias. Entonces, y como vamos a tener que estar cada año pidiendo ese presupuesto, obviamente vamos a ver años que sean mejores, que tengan más fondos ese programa, otros años que tengan menos. Entonces, yo creo que eso de concursar nos ayuda también a ir poniendo, digamos, los énfasis donde sea necesario. Respecto a la PPT que habla de los mapas de amenaza y los mapas de riesgo. Primero, el mapa de amenaza no dice quién lo elabora, el mapa de riesgo dice que es el servicio nuevo. ¿Es así? El mapa de riesgo lo hace el servicio, el mapa de amenaza lo hacen los organismos técnicos. O sea, el SENAPRED en el fondo nosotros no vamos a hacer un mapa de inundación de tsunami, no vamos a hacer un mapa de erupción volcánica de cuál es el peligro volcánico. Eso lo hacen los organismos técnicos. Nosotros tomamos ese insumo, que es una pata del riesgo, junto con la exposición, vamos a cruzar las capas por ejemplo, de habitabilidad, de quién está en ese territorio, y también le vamos a agregar las capas de vulnerabilidad, como por ejemplo lo que decía con los factores asociados de riesgo, y con eso vamos a sacar un compuesto que va a ser, ok, este es el riesgo que tenemos en ese territorio. Cuando tú señalas que son los organismos técnicos, ¿te refieres a Cernagiomín? Cernagiomín, por ejemplo, con volcanes, Alchoa con tsunami, con AF con incendios forestales, y así, la DGA quizás con inundaciones. Entonces, ellos son los que van haciendo los mapas de la afectación de la amenaza en el territorio. Solamente la amenaza. Porque después también para construir el riesgo tenemos que también mirar qué está construido quién está viviendo en ese territorio, y también tenemos que ver y esa gente, esa estructura que está en ese territorio, cómo está. Eso no es vulnerable, eso no es resiliente, y eso también es parte de lo que tenemos que trabajar, esa brecha que tenemos que hacer los planes de reducción de desastres, también tienen que ir a apuntar a eso, tienen que apuntar también a cómo reducimos esas vulnerabilidades también. Una consulta respecto a la remoción en masa, ¿qué organismo técnico debería ser el encargado de hacer los mapas de amenaza? Cernagiomín. Cernagiomín también, ok. Estos mapas de amenaza, Catalina Vera, estos mapas de amenaza y riesgo, ¿serán vinculantes para políticas normativas de ordenamiento territorial? Como decía, dice que los mapas de amenaza deben ser considerados en todos los instrumentos. Esa es la palabra textual. Así que eso se interpretaría de fondo como que son vinculantes en el sentido de que es vinculante el tenerlos a la vista. En el fondo, como le digo, en ninguna parte del territorio podríamos construir porque esto es parte de amenaza. Entonces, la parte es que sí tengamos la vista y que vamos a tomar decisiones con esa información. Que antes no hay ninguna obligación de tener la vista. Entonces, ahora sí se hace esa obligación. ¿Es lo mismo respecto a los IPTs? A los planes reguladores.
Sí, como decía, en el fondo voy a buscar el artículo exacto para poder leérselos como está, para que mapas de amenaza. Vamos a ver. Los mapas de amenaza respectivos será utilizado para la elaboración de los instrumentos de planificación territorial, además de la planificación del borde costero, el ordenamiento territorial y el manejo integrado de cuenca. Esa es lo que tiene que estar hecho en el fondo. Ok. Paula Cruces, de nuevo. ¿Cómo fortalecerán las capacidades locales de la nueva institucionalidad? Hace años en Puerto Aysén, un fin de semana, hubo una inundación por crecida del río Aysén. Y ONEMI no tiene mapas de aquello y debió llamar a funcionarios del GORE para obtener esa información. No te escuché bien. Se refiere a que la información o sea, si van a fortalecer las capacidades locales de la nueva institucionalidad. Como ejemplo da que hubo un problema y la gente de ONEMI no tenía los mapas y tuvo que recurrir a los funcionarios del GORE para obtener la información, porque en el GORE sí tenían mapas de riesgo seguramente, o de amenaza. Claro. O sea, hay dos cosas. Uno, efectivamente, a nivel local, en el fondo, lo que se busca es, como decía, dar estos espacios de que se pueden generar estas unidades, de también darle la obligación a que, si es que no se crea una unidad, haya un funcionario, una funcionaria de nivel directivo que se haga cargo de la función, de los problemas para financiar. Y también lo otro, como decía, es que también esto es, como las amenazas no responden al límite administrativo, en el fondo, y dentro del principio también está la escalabilidad, en el fondo, es que haya una conversación entre estos niveles también, de cómo se abordan las amenazas y también cómo se identifican también, en el fondo. Porque obviamente puede ser que una comuna, por ejemplo, que esté agua abajo y que esté identificado que arriba tiene lluvia, por ejemplo, el norte, que tiene lluvias estivales importantes. Bueno, quizás la comuna que está abajo no tiene contemplado lluvias estivales porque no está en el altiplano, pero tiene que tener claro que esa agua va a llegar un minuto de abajo y eso también tiene que tenerlo presente en la planificación. Entonces, tiene también que haber ahí una buena relación entre los distintos organismos. Por eso también se busca que el comité pueda convocar a los actores que sean necesarios en el fondo para construir estos planes, en el fondo. Tanto en el comunal como en el provincial, regional, en el fondo, para que tengamos estas miradas y podamos ir incorporando estas capacidades, en el fondo. Y también los financiamientos. Entonces, es importante también que tengamos muy claro que la gente que está en la mesa, en el fondo, se está sensibilizando a los temas y igualmente se está haciendo un encargo, o se está haciendo cargo de esas temáticas. Paula Cruces, de nuevo. Usted, como nueva institucionalidad, ¿están participando de la elaboración del reglamento del PROT y de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial? Te ayudo con la respuesta. La política, la PENOT, está en Contraloría, ya se trabajó. Desconozco si ustedes participaron o no, eso lo contestas tú, pero en el caso del reglamento del PROT sí están participando. Dafne y Natalia. Cristóbal. No sé, ahí a lo mejor te puede ayudar Dafne o Natalia. Sí, creo que estamos en algo ahí, pero es que está más activa la Natalia o la Dafne, están ahí trabajando en eso, si no me equivoco. Uh-huh. No sé si están o me Aquí dejan. estamos. No, acá estamos juntos. Sí, básicamente comentar que sí, desde que se inició la formulación de la PENOT, ONEMI fue considerada en un capítulo especial también de gestión de riesgo, y con el tema del PROT, ya de la bajada, hemos estado en hartas vinculaciones, bueno, siempre a través de Subdere, e incluso también haciendo otras líneas de gestión que son también complementarias, como lo que estamos también trabajando ahora con Subdere y en particular con el equipo de María Antonieta, a través del sometimiento a EAE, a la evaluación ambiental estratégica también de algunos instrumentos. Así que sí estamos vinculados y se nos ha considerado la opinión institucional, así que sí. Gracias. Siguiente, acá hay una pregunta que dice Cristian Díaz. Respecto si están consideradas las amenazas sanitarias y las vulnerabilidades para el desarrollo de la CENAPRED. Sí, más que sea el sistema, en el fondo, en las definiciones que tenemos al principio del artículo, cuando definimos amenaza,
definimos las amenazas como fenómenos de origen natural, biológico o antrópico, que puede considerar todas las amenazas de origen biológico dentro de las amenazas, en el fondo, que debe gestionar el sistema. Y obviamente el CENAPRED, que tiene como función la coordinación del sistema, pero para eso también hay organismos técnicos. En todo lo que es, digamos, amenaza biológica en general, es Ministerio de Salud, y así entonces vamos tomando esos liderazgos. Otra pregunta. ¿Por qué no se crearon departamentos a nivel municipal con personal y recursos a cargo para que estén permanentemente viendo el tema en todas sus etapas? Sobre todo porque el municipio es quien debe llegar a mitigar antes que el gobierno central. La respuesta para, o sea, no sé si hay una respuesta como de por qué sí o por qué no. En el fondo, en trámite legislativo en general nunca se levantó el punto en general de ser como obligatorio, el tipo de recuerdo yo que estaba de como que estuvieran todas las municipalidades. Y en parte por lo mismo lo que decía, en el fondo, un tema también de hecho, una cosa que se quiso evitar, que de hecho se conversó con las coordinaciones de municipalidades, era lo contrario, en el fondo, que decía, oiga, no me venga a poner más funciones que después no tienen financiamiento, déjemelo facultativo, porque en verdad, claro, hay municipalidades que, sea por recursos, sea por interés, porque hay municipalidades que en verdad tienen una alta recurrencia deme la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Pero no me obligue a hacerlo en el fondo porque deme también un espacio de autonomía en el fondo de poder decidir si es que si quiero o no quiero. Así que, pues, ¿por qué permanente con financiamiento? En el fondo, no sé, yo creo que de repente está siempre la tentación como de poner más personas, más funciones, con eso como solucionar los problemas, y de repente quizás hay que dar una vuelta, así que quizás la mejor manera de, repente, de aproximarse. Hay veces que sí funciona, otras veces que obviamente, para el Estado, que también tenemos un Estado que no tenemos recursos infinitos y que tenemos también otras cosas que también son un país también que estamos todavía en desarrollo, y vamos a estar más en desarrollo todavía con los aspectos que hemos tenido de la pandemia. Tenemos que también ir siendo eficientes donde ponemos los recursos. Bueno, ya estamos pasadito de la hora. Yo creo que el resto de las preguntas, que son muchas en el chat, a ver si tú las puedes contestar y mandarnos la respuesta para enviársela a los participantes. Solo agregar una información y una pregunta. No sé si usted sabe que se está tramitando en el Parlamento la ley corta para mejorar la ley de gobiernos regionales, y entre una de las propuestas que está ahí en la ley es que definen al gobernador regional como superior directo de los directores de servicios públicos regionales. ¿Ustedes estaban al tanto de eso? Como también para tenerlo considerado en cómo se baja, digamos, se implementa este nuevo sistema, en términos de la articulación. Sí, no tenía, y va a ser estos problemas de articulación en el fondo, porque o dejamos todo, digamos, en manos del gobierno regional, o esta cosa, porque en el fondo, ¿y cuál es la lógica que tenía detrás, por ejemplo, de que el delegado presidencial regional encabezara el comité? Que como es la cabeza del Ejecutivo, en el fondo, en la región, todos los servicios dependientes del Ejecutivo tenían esa relación directa con él. Entonces, por ejemplo, cuando el delegado presidencial le pide al CEREMI y el MOP, por ejemplo, tal cosa, en el fondo puede como hacer acciones. Si se genera esta dualidad, puede ser un poco complejo, de que el delegado presidencial, por ejemplo, tenga dirección, por ejemplo, de los CEREMIs, pero no de los directores de servicios. Se me queda una dualidad. Yo tengo la esperanza, en fondo, también, porque muchas veces sale este tema, en fondo, bueno, ¿qué pasa si es que hay un gobernador, por ejemplo, de un sector político y un delegado de otro, por ejemplo? Como lo que vamos a tener hoy en día. Yo tengo la esperanza que por lo menos en lo que es emergencia, en el fondo, no estamos en esos momentos como para empezar, digamos, a entrar en la pelea chica política de cuál o cuál lado es cada uno, y sacar el dividendo político corto. Aquí es de emergencia, y las comunidades necesitan una respuesta rápida y eficiente del Estado, ¿no? Y una cosa también que mi experiencia personal lo he visto. Antes yo trabajaba en el Banco Mundial y tenía un proyecto en Bosnia.
Y en Bosnia es muy interesante de que Bosnia después de la guerra, y lo terrible fue la guerra, Bosnia todavía es un país que está dividido en tres. Y logramos hacer un proyecto en gestión de riesgo de desastres con las 3 entidades de Bosnia, y fue primera vez que se hacía un proyecto así en común. Y la razón quizás por lo logramos era porque las barreras se bajaron un poco cuando hablamos de desastre. Cuando hablamos de que aquí no podemos estar, digamos, como con todas las diferencias que tengamos en el fondo, pero hay cosas que no hay diferencia. Y queremos que nuestras comunidades estén seguras, nuestras comunidades tengan capacidad de estar fortalecidas, resilientes. Entonces, tengo la esperanza, tengo con toda la ingenuidad de que estas cosas también en el fondo no pasen, pero yo creo que esto creo que hay que darse ciertas pausas y mirarlas de manera más sistémica, porque obviamente estos cambios pueden generar también un efecto en otras partes y ahí se complejiza un poco el sistema. Así que, bueno saberlo, gracias por el dato. Vamos a revisar ahí también qué podemos hacer nosotros ahí de un poquito de injerencia en el fondo para que esto quede bien. Yo no me inclino ni por un lado, sino creo que lo importante es que tengamos bien claro si es que ese bueno regional, bueno, dejemos todo bien ordenado y bien claro. Si es el legal proceso regional, dejémoslo bien claro, pero estas cosas como entre medio de repente que nos van a ayudar en el momento que tengamos una emergencia o en el momento que tengamos que decidir a dónde invertimos para reducir el riesgo entre nuestras comunidades. Y una pregunta que aquí, de todos los listados que vi que era interesante, preguntan respecto a los geoportales, porque hay una iniciativa desde Bienes Nacionales con la red ID Chile. Preguntan si va a haber alguna relación con los geoportales regionales, que tienen una bajada también en la escala regional. No sé si es directa, pero nosotros tenemos toda nuestra información territorial. En el fondo, nosotros tenemos un convenio con el Sistema Nacional de Integración Territorial, con el SNIT de Bienes Nacionales. Entonces, toda la información que está de nosotros, obviamente información que es crítica, en el fondo sensible, que no está pública para todos, pero mucha información que tenemos del territorio y de la amenaza también, que está también siendo volcada en el SNIT. Imagino que el geoportal se alimenta también de la información del SNIT. Y también lo que estamos empezando también a explorar también es cómo vamos también alimentando también las fichas regionales con información, por ejemplo, los planes, etcétera, para que todo se vaya llegando como la ficha regional completa con toda la información de cada región. Así que ahí hay otro trabajo que estamos pensando y estamos asociando. Otra pregunta de la región de O'Higgins dice: Subdere financió los planes comunales de emergencia para cada comuna. ¿Estos deberán actualizarse siendo que están recién realizados? No, en el fondo lo único que nos pide la ley es que una vez que, digamos, por ejemplo, hay un tema que, por ejemplo, de hecho, tengo una reunión con la Contraloría también para ver esa como gris en el fondo, porque lo que nos pide la ley es que cada 2 años, por ejemplo, los planes comunales de emergencia sean revisados. Entonces, bueno, ahora la duda es, claro, si como la ley tiene una parte, esa revisión parte desde el día que parte la ley, o si hay planes más antiguos hay que revisarlo al tiro. Vamos a tener que definir eso. Lo que sí sabemos que son revisiones, en el fondo no es cambiarlo de nuevo, sino que en el fondo puede ser que la revisión vea y diga, ¿sabes que en verdad está perfecto, no hay que cambiar? No se cambia nada. Si la revisión demuestra que se hay que ajustar, se ajusta. No es ni más ni menos que eso, en el fondo. Así que yo creo que ahí ese paso de revisión, en el fondo, no, lo que sí está claro es que no es como que del día para otro esto no existe. Porque como le decía, lo que hace esta ley, en el fondo, es reconocer lo que ya tenemos. Entonces ya toda la planificación que ya existe, si se dan cuenta, son los mismos nombres, los mismos términos, o sea, son planes comunales de emergencia, son planes generales de emergencia. Entonces, estamos buscando justamente que esta coherencia del sistema que ya existía ahora esté reconocida en la ley. Así que no tengan miedo. Una última pregunta. ¿No hay problema que compartamos tu PPT con los participantes de este webinar? No, para todos, esto es información pública del Estado. Ok. Muchas gracias, Cristóbal. Rodrigo, no sé si está Rodrigo, Priscila. Aquí estoy. Sí. Dejo con ustedes a Rodrigo Candia, nuestro jefe de departamento, quien va a hacer el cierre de este webinar. Muchas gracias, Toña. Muchas gracias, Cristóbal, por tu presentación, por tu método de ciencia para responder todas las preguntas. Como puedes ver, hay hartas. Un tema que es sensible, que se ha hablado harto sobre
Eso dentro del proceso de separación del cargo del intendente ahora con esta nueva figura. Hay harta incertidumbre, entonces creímos que era súper útil tener de primera fuente la visión de esto y hacia dónde va la orientación sobre este tema. Así que de verdad te agradecemos muchísimo tu colaboración. Pedirte, tal como nos planteaste, que lo que tenga que ver con lo que se viene de la implementación de reglamentos, si bien te entendí, y otras cuestiones más, puedas contar con nosotros para trabajarlo con los equipos de los gobiernos regionales. Hay estas lecciones que se pueden sacar y recomendaciones que podemos hacer, creemos, para mejorar y apoyarlo para que la implementación de esto sea de la mejor forma posible. Así que ahí en ese sentido ofrecerte todo el apoyo de nuestra parte. Y a nuestros, por cierto, a nuestros amigos de los distintos gobiernos regionales, agradecerles una vez más que nos acompañen en este espacio, parte del ciclo de distintas actividades que hemos estado haciendo en torno a los temas de interés regional que ustedes ya bien conocen, y invitarlos a que sigamos en contacto sobre esto y otros temas más. Así que, para no quitarles más tiempo, les deseo un muy buen día y no sé si ya supieron, pero el lunes es feriado, así que un buen fin de semana largo también. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Chao, chao.